Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Muy contento de estar con ustedes en esta oportunidad, felices de saber que están ahí con sus radios encendidos, con sus dispositivos, ya sea en República Dominicana o en cualquier lugar del mundo que escuchan la presentación del estudio de la Palabra de Dios. Estamos estudiando la guía de estudio, temas del Evangelio de Juan. Queremos motivarte que si aún no tienes la guía, puedas adquirirla en una de nuestras tiendas de libros, de las tiendas de IAPA, o puedas descargar la aplicación y estudiar con nosotros este estudio tan maravilloso del Evangelio de Juan. Así que gracias por estar ahí. Hoy me acompaña, como de costumbre, el pastor Roberto Matos, mi compañero de viaje en este estudio de la Palabra de Dios. Pastor. Aquí estamos, pastor, nuevamente para continuar estudiando la palabra de nuestro Dios. Palabra que vive y permanece para siempre, y siempre que hace su obra no vuelve a él vacía, sino que hace lo que él quiere en nosotros. Bueno, hoy estaremos estudiando un nuevo milagro de la palabra del Señor, pero antes queremos recordar el texto de la palabra de Dios, que ya no lo sabemos, en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 25 y 26, donde el texto dice: Jesús respondió: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo el que vive y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Así que te invitamos a que tú creas esto en el nombre de Jesús. Vamos a orar para iniciar nuestro estudio de hoy. Padre bueno, gracias te damos. Gracias por tu presencia. Gracias por tu palabra. Gracias por las señales maravillosas que dejaste en la Biblia para que creamos en ti y podamos reconocerte el gran Dios que eres al encarnarte y morir por nosotros. Dirígenos ahora en este estudio de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, pastor, me gustaría iniciar el estudio de hoy haciendo mención de lo siguiente. En el Evangelio de Juan encontramos lo que podríamos llamar pares en su Evangelio. Por ejemplo, está el primer par, podríamos llamar, de Nicodemo y la Samaritana. Están en el capítulo 3 de Juan, y en el capítulo 4. Juan 3 habla de Nicodemo, que tiene que nacer de agua y del Espíritu. Él fue donde Jesús de noche. En Juan 4 habla de la mujer samaritana. Tiene en común que ambos habla de agua, el agua de vida. Uno va a Jesús de noche, el otro va de día. Uno es hombre, el otro es mujer. Uno es judío, el otro es samaritano. Uno es dirigente, la otra es prostituta. Uno no acepta a Cristo de una vez, la otra acepta a Cristo de una vez. Nicodemo y la samaritana son dos ejemplos, uno positivo y otro negativo. También está el caso de Natanael y Tomás. En Juan capítulo 1, Jesús le dice a Natanael: he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Natanael le dice: ¿de dónde vienes? ¿De dónde me conoces? Jesús le dice: desde que estabas debajo de la higuera yo te vi. Natanael se le postra y le dice: eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo, el Rey de Israel. Y Jesús le dice: porque te dije eso, ¿creíste? O sea, Jesús sorprende en teoría de que él creyó de manera tan fácil. En Juan 20, Jesús corrige a Tomás porque le fue difícil creer. Un ejemplo vivo, uno positivo y uno negativo, Natanael y Tomás. Está el caso de Pedro y Juan. Juan, el que está cerca. Pedro, el que priva en dirigente, pero es el que está lejos, y Juan le da entrada al patio de Anás. Pedro entra por causa de Juan. Juan está cerca de la cruz. Pedro niega a Jesús. Juan llega primero a la tumba. Pedro llega después. Jesús le da un boche a Pedro por causa de Juan y le dice: ¿a ti qué te importa? O sea, son dos ejemplos, uno negativo y otro positivo. Juan es el positivo, Pedro es el negativo, y lo mismo ocurre también en el caso de el paralítico de Betesda. Está el caso del paralítico de Betesda y está también el caso del ciego que menciona la lección para el día de hoy, que lo queremos ver más adelante. Bueno, durante el día de hoy y mañana queremos estudiar sobre este milagro en particular y tiene que ver con la curación del ciego.
Es un relato extenso en el Evangelio de Juan. Juan dedica una buena parte de estos capítulos para hablar de este hecho en particular. Así que vamos a leer la Biblia. Vamos a la Biblia. Busca tu Biblia conmigo, por favor. Libro de Juan, capítulo 9, versos 1 hasta el 16. Evangelio de Juan, capítulo 9, versos 1 al 16. Pastor, yo voy a leer los primeros versos. Voy a leer hasta el versículo 8, ¿ok? Y luego usted sigue, por favor. Dice la palabra de Dios. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino que para las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Versículo 9, pastor. Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondiendo él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y ahora veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Bueno, es un milagro muy interesante, con muchos elementos que tomar en cuenta. No por nada no se analiza en una sola lección, sino que también mañana seguiremos hablando precisamente del milagro de la curación del ciego. Yo quiero que no perdamos de vista durante la semana el tema de la divinidad de Jesucristo en esto. Ayer y antes de ayer hablamos acerca de Cristo como el pan de vida, pero estamos hablando de un hombre, porque Cristo era hombre también, que era capaz de multiplicar el pan porque es Dios. O sea, Cristo usa el poder divino para hacer obras portentosas, no en su beneficio, sino en beneficio de otros y del trabajo que vino a cumplir aquí en la tierra. Ahora, aquí nos encontramos ahora con un milagro de una persona que nació ciega. Y de entrada, Pastor Matos, esto confronta mucho con la realidad de mucha gente. Porque una cosa es tener un accidente y quedar ciego, a uno nacer ciego. De repente alguien dirá: bueno, tuvo un accidente por su imprudencia, tal vez un accidente como tal, le cayó algún líquido en la vista, algo no se manejó bien, alguna situación, algún delincuente que hizo algún acto inapropiado y tal vez valió a alguien y perdió la vista, como ha pasado en nuestro país. Estoy citando ejemplos que usted posiblemente conozca. Ahora, un niño que llamamos inocente en nuestro contexto, porque es un niño que aunque nace pecador, no ha pecado. Un bebito recién nacido no ha hecho nada malo, no ha cometido ninguna falta, no ha hecho nada incorrecto, y de repente el pobrecito niño nace sin ojos, nace sin la posibilidad de ver, o nace sin manos, nace sin pies, y uno dice: ¿y por qué pasan cosas como esta? ¿Por qué pasan cosas tan desastrosas como esta? La concepción de los discípulos era que la realidad de la enfermedad del muchacho era por el pecado de sus padres. ¿Quién pecó? Preguntaban ellos, como leímos en el versículo 9. O sea, ¿quién pecó? ¿Quién hizo lo incorrecto acá? ¿Pecaron sus padres? ¿Quién hizo lo malo aquí para que esto ocurriera? Por cierto, usted sabe que la Biblia
Si bien es cierto, no podemos entender cada detalle de las situaciones que nos pasan, no es menos cierto que la Biblia nos da detalles interesantes de lo que está ocurriendo. Lo que vemos por nuestra vista no es todo lo que está ocurriendo. Estamos dentro de un cuadro de un conflicto cósmico. Estamos hablando de una lucha entre el bien y el mal. Estamos hablando de un acusador que quiere todo lo malo para mí y un Dios que me defiende y me ayuda. Pero tenemos una realidad de que habitamos en un mundo de pecado, en un mundo que no es perfecto, o sea, la tierra no es el cielo. Y mientras estemos aquí le va a pasar cosas malas a mucha gente que podemos catalogar de buenas o podemos catalogarlas de inocentes. Y el pecado les alcanza, la maldad les alcanza, la enfermedad les alcanza, las situaciones complicadas nos vienen encima. Y aquí vemos a un pobre muchacho que no sabemos cuántos años pasó en la más abyecta oscuridad, simplemente sin poder ver los colores, sin poder ver la risa de alguien, sin ver el rostro de una persona, simplemente, y uno diría, bueno, imaginarlo, pero yo no sé hasta dónde pude imaginarlo porque no tenía con qué asociarlo. O sea, simplemente había nacido ciego. Había nacido ciego. Así es, pastor, era ciego de nacimiento como el texto realmente lo presenta. Permítame hacer el paralelo ahora con el paralítico de Betesda y el ciego, como vimos de los pares que hay en el Evangelio de Juan. El paralítico de Betesda quiere sanarse en agua. Jesús lo sana sin el agua. El ciego de Juan 9 está lejos del agua, pero Jesús lo manda al agua, lo manda al estanque de Siloé. Jesús le dice, vete y no peques más para que no te venga algo peor. Al paralítico, en otras palabras, estaba enfermo por su pecado, pero el ciego estaba ciego no por su pecado, sino para que la gloria de Dios se manifieste. En todo esto podemos ver que realmente el paralítico es el caso negativo y el ciego es el caso positivo. Los dos están relacionados con agua, el estanque de Betesda, y también con un estanque, el estanque de Betesda y el estanque de Siloé. Mientras que uno es sanado en Betesda, el otro es sanado en el estanque de Siloé. Jesús mandó al ciego al estanque de Siloé. Uno pecó y por eso se enfermó, el paralítico. El otro nació ciego, era para que la gloria de Dios se manifieste en la vida de él. Ambos fueron sanados sin saber quién lo había sanado. Luego se dieron cuenta que Jesús era quien los había sanado. Jesús se les manifestó. El paralítico fue y le dijo a los fariseos quién lo había sanado. Le fue con el chisme, en otras palabras, fue ingrato. Pero el ciego se fajó a contender con los fariseos, a defender a Jesús y a declararlo realmente que este hombre era el enviado de Dios. Vemos en este contraste, en este par, que uno es el agradecido, el otro es el ingrato. Uno es el que realmente manifiesta y defiende el ministerio, la divinidad de Cristo, mientras que el otro hace todo lo contrario. Cuando Dios quiere cumplir su propósito en la vida de una persona, no importa si éste nació ciego, si nació enfermo o si adquirió esa enfermedad o ese mal de alguna manera, la gloria de Dios se manifiesta y está dispuesta a obrar tanto en uno como en el otro, siempre y cuando le reconozcamos y le aceptemos en nuestra vida. Hay misericordia, hay compasión, hay amor en las obras que Dios hace. Para eso Juan nos presenta que Jesús vino a esta tierra, no solamente para restaurarnos de una enfermedad, de un mal que nos aqueje de nacimiento o que nos aqueje porque lo hayamos adquirido de alguna manera. Él lo puede hacer, pero Él lo quiere hacer y lo va a hacer en nuestra vida, no solamente para restaurarnos de ese mal, sino para que lo reconozcamos como lo que Él realmente es, el Hijo de Dios, manifestado en carne y dispuesto a restaurarnos, no solamente de un mal físico, sino del mal espiritual y darnos la oportunidad de vivir con Él por siempre. Bueno, estamos tal vez hablando con alguien que tiene alguna situación de nacimiento. Tal vez nació con algún déficit, alguna deficiencia. No puedo, hay tantas cosas que pasan en este mundo que aquí no nos daría el tiempo para describir cada una de ellas. Alguna situación compleja que ha tenido en su organismo.
En el caso en particular de Juan capítulo 9, vemos que la enfermedad de este muchacho, Jesús dijo que era para gloria de él. O sea, de alguna manera, en el propósito divino que no podemos entender del todo, Cristo iba a manifestar su gloria en ese muchacho, en la forma como le restaura. Así que no hay una causa de pecado en el contexto de una acción directa de sus padres para que éste se enfermara. Pero claro que sí hay una consecuencia del pecado, porque el pecado es que trae toda enfermedad y toda desgracia que nos sobreviene. ¿Por qué menciono esto? Porque es cierto, hay situaciones que no tienen una razón que podamos señalar. O sea, el niño nació ciego y no necesariamente fue porque los padres hicieran algo incorrecto. Pero, y aquí quiero llamar atención, familia, a cada uno de los oyentes acá en Radio Amanecer en Estudio. Hay elementos de causa y efecto en nuestro mundo. Hay situaciones que estamos afrontando hoy simplemente por lo que nuestros padres nos enseñaron o vivieron. Hay niños que nacen con deformidades en su cuerpo simplemente por la negligencia e irresponsabilidad de sus progenitores. Estamos hablando de una madre fumadora compulsiva y de repente su niño nace con ciertas extremidades que no las tiene, nace sin brazos, nace sin piernas. Ya hay estudios claros, estudios científicos que determinan el tema, por ejemplo, del cuidado prenatal, Pastor Matos. Así es. Como una madre. A mí me encanta lo que el Señor hace, por ejemplo, con la esposa de Manoa y cómo le dice que debe educar a Sansón y cómo le dice que no tomara vino, que cómo, o sea, cada detalle de cómo esos elementos iban a incidir en la vida de su muchacho. Y aquí estoy hablando a cada madre que está aquí conectada a nuestra radio o a cada padre. Las cosas que pasan a tu esposa embarazada, de una forma u otra también afecta al bebito que está en su vientre. El tema del cuidado prenatal es un tema bíblico y hay una causa-efecto en la forma como tratamos a nuestros muchachos. Ahora, más allá del niño que se engendra y del niño que pudieran nacer con ciertas deficiencias físicas, también está la educación a nuestros hijos. Hay un tema de causa y efecto. Si tú eres un delincuente, naturalmente estoy diciendo esto, eso puede romperse obviamente. Dios tiene el poder para romper cualquier tipo de conducta, pero normalmente el delincuente tiene padres irresponsables. Normalmente, no estoy diciendo que sea siempre, quiero que entiendan esto que estoy hablando acá, pero normalmente de una irresponsabilidad de un padre que no cumple su rol, de una madre que no hace lo que tiene que hacer, de una educación mediocre en el hogar, entonces hay un producto de eso. Entonces podemos estar criando delincuentes, asesinos, violadores, drogadictos, simplemente por un tema de efecto. O sea, lo que estoy haciendo está provocando tal cosa. Y hoy tenemos mucha gente enferma, mucha gente con debilidades, mucha gente que simplemente no puede comportarse como una persona racional por la manera inadecuada con que educamos o enseñamos los principios en casa. Así que abramos los ojos. En el caso del ciego de nacimiento, no fue un acto de los padres. Estamos claros con esto. Pero eso no quita cómo la maldición de nuestros actos puede llegar hasta los hijos de nuestros hijos. Si no, lea Éxodo capítulo 20, versículo 5. Segundo de Reyes capítulo 5, 15 al 17. Y cómo las acciones nuestras traen repercusión en nuestras familias directas, simplemente por no estar acorde a la voluntad de Dios. Las causas y el efecto que conllevan nuestras acciones de alguna manera tienen un propósito, y es lo que la lección en la guía de estudio hoy nos está presentando. No importa si fue por un mal manejo, por alguna situación que hayamos manejado, que hayamos cosechado una situación en nuestra vida. O hay personas, por ejemplo, pastor, usted mencionaba que por causa del uso del cigarro, traen hijos deformados, pero puede ser que alguien que no haya hecho nada de eso también traiga un niño con deformidad. Pero lo que la guía nos está presentando es que en ambos casos Dios puede ser glorificado en la vida de la persona. Ya sea que sea por la causa, por lo que hayamos hecho, que haya acontecido algo en nuestra vida, como en el caso del paralítico, que por su pecado, por su vida de pecado, estaba paralítico. Jesús hizo el milagro en la vida de él, lo restauró. En el caso del ciego, no había cometido pecado. No fue por su pecado ni por el pecado de sus padres.
que nació ciego. Este nació ciego para que la gloria de Dios se manifestara en su vida. No sé si alguien estará escuchando el estudio de la guía para este día y que está pensando o está sufriendo los estragos de alguna causa y efecto de algo que haya vivido en el pasado. No sé si alguien está escuchando y esté sufriendo los estragos de algo que tal vez no fue por causa de nada que haya hecho y está sufriendo hoy alguna situación. Yo quiero que entiendas que la guía de estudio nos presenta hoy que el Dios que obró el milagro, tanto en el paralítico como en el ciego, está presto para hacerlo en tu vida hoy, si creemos. Lo interesante es que el paralítico de Betesda nos presenta que fue cuando Jesús se le manifestó, fue con el chisme a los fariseos, le dijo, este fue el que me sanó, fue ese. Y conocemos el resto de la historia. Pero el ciego del estanque de Siloé nos presenta que aunque los fariseos querían condenar a Jesús por el acto que había hecho, él lo defendió, él reclamó y dijo, no, ese hombre no puede hacer lo que hizo si no es Dios con él. Él pudo manifestar realmente, reconocer en Jesús la divinidad, que es lo que hemos estado mencionando, el propósito del Evangelio de Juan. Cuando Dios obra en la vida de una persona, se manifiesta, se ve claramente si la persona solamente recibió el milagro o tomó la señal de lo que Jesús hizo en su vida. Los que recibieron el milagro simplemente se sienten satisfechos con el milagro que hizo. Pero quien tomó la señal no solamente se sentirá satisfecho con lo que Jesús hizo, sino que lo aceptará, lo proclamará, compartirá con otros y lo reconocerá en toda esfera de su vida como el Señor y Salvador, como el Dios que obró no solamente lo que ella necesitaba, sino que obró la salvación que había y que faltaba en su mente y en su corazón. Ese Dios hoy está presto, dispuesto a obrar, a defender la causa del pobre, del menesteroso, del enfermo, de cada uno de nosotros. Para eso Él vino a esta tierra, para manifestar su gloria. La manera en que lo aceptemos manifestará realmente qué personas somos, si somos personas que damos buenos frutos, que recibimos la señal y que proclamamos lo que realmente es, aceptándolo en cada aspecto de nuestra vida cada día. En el Evangelio de Juan, este milagro tan maravilloso, me gustaría ya en la parte final recordarte algunos detalles interesantes. A diferencia de los milagros en los Evangelios sinópticos de Mateo, Marcos y Lucas, donde hay una descripción del problema, se presenta la persona de Jesús, la curación y el reconocimiento de la curación con alabanzas a Dios, en el Evangelio de Juan está todos los elementos, pero luego está la discusión. O sea, después del milagro hay una discusión enorme que se arma entre dirigentes y Jesús en algunos casos, simplemente por no reconocer el milagro hecho. Es lo que vamos a ver en Juan capítulo 9. Cristo sana a un muchacho que nació ciego, que no fue por un acto inapropiado de los padres, simplemente el pecado que existe en el mundo. Cristo obra un milagro espectacular, por usar un término, como el creador del Génesis agarra lodo y lo coloca en los ojos del muchacho. Algo que la lección también viene a recalcar en el versículo 14 es que el milagro pasa en sábado. Ya en la lección pasada, la semana pasada, hablábamos del mal concepto del sábado que tenían los dirigentes judíos. El hecho de que una persona escupiera en el piso en los tiempos de Jesús era una violación al sábado, porque escupir el suelo era regar la tierra y regar la tierra era un trabajo, por lo tanto era un pecado. Eso era la concepción judía, no lo que la Biblia dice, para nada. Pero el judío entendía, y el dirigente judío aquí en este caso, el fariseo, entendía que al Cristo hacer lodo con saliva había violado el sábado. Y esto era para ellos algo terriblemente malo. Es increíble que estemos delante de un milagro, de un muchacho que ahora puede ver, y ellos simplemente por un concepto de cultura y una religión torcida y una interpretación de la Biblia errónea, no se gozan ante la felicidad de un muchacho que estaba ciego y ahora ve. Yo no sé dónde tú vives, pero piensa en un ciego de tu barrio, porque en todas partes hay alguna persona no vidente. Piensa en alguna persona ciega de tu barrio.
y que de repente que tú lo conozcas desde siempre, tal vez incluso hasta estuvo contigo en la escuela, quién sabe, y en un momento dado se encontró con alguien y el muchacho que nació ciego ahora ve, y el barrio sabe que ahora ve. ¿Cuál sería tu actitud? ¿Tú te pondrías simplemente a discutir? ¿Y cuándo fue que te sanaron? ¿De qué manera te sanaron? ¿Y qué fue lo que hicieron? No, pero eso estuvo mal que hicieran eso. ¿O tú serías de aquellos que simplemente estarías glorificando a Dios por ver un milagro que simplemente un humano no puede hacer? Solo el poder de Dios puede hacer algo así. Y ellos están frente a un milagro como este, lo que están discutiendo y buscándole, como dice acá en Dominicana, la quinta pata al gato. Es tiempo de que reconozcamos el poder de Dios en nuestra vida. Cristo debe estar por encima de nuestra cultura, de nuestras enseñanzas dogmáticas, de lo que yo creo que es correcto. Cristo debe estar por encima de eso. Su persona, su obra, su autoridad debe ser un elemento que marque nuestra vida para salvación. Que el Señor te pueda bendecir mucho en esta hora. Recuerda esta lección del sanamiento, la curación del paralítico, porque vamos a continuar mañana con la ayuda de Dios. Vamos a orar agradeciéndole a Dios por esta lección del día de hoy, la curación del ciego en la primera parte. Mañana, como dice el pastor, estaremos estudiando la segunda parte de esta interesante historia. Nuestro Dios y Padre, gracias porque nos has dado la oportunidad de estudiar una vez más esta guía de estudio en el día de hoy. Que el estudio haya sido de bendición para nuestros amigos y hermanos que han estado en sintonía con nosotros, esperando que tu propósito se cumpla siempre en la vida de cada uno de nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.